Arrancamos nuestro cuaderno desde el lado este, y en concreto desde todo un símbolo estremecedor, la sede del que fuera el Partido Comunista de la Alemania del Este. Pues sí, además vemos aquí unas dobles ruinas, los de los restos de ese edificio de los 70 y las de una vieja catedral que se destruyó completamente para construir el edificio del partido. Hoy casi no queda ni un solo signo de aquello, es un edificio abandonado, grafiteado, una mole de cemento que no han tocado desde entonces. Pero el arquitecto que la hizo vive todavía y además pues parece que se dedica a interponer todo tipo de recursos legales y entonces hasta ahora pues ha conseguido que no la tiren, pero creo que es el único que no quiere que se tire, ¿no? No, es un edificio realmente terrible, malo y además pues que no está en buen estado y que probablemente su recuperación para algo sería costosísima, no sin hablar de los, digamos, de los recuerdos que trae o de las cosas que van unidas al edificio. Y enfrente la plaza de Marx y Engels, en cuyo nombre anda que no se cometieron atrocidades, y la que es aún mejor, ¿no? A sus ojos, las atrocidades que se están cometiendo. Bueno, nos seguimos moviendo por el Berlín Este. Sí, la plaza de Alexander es también un símbolo urbanístico de la Alemania Oriental. Avenidas muy anchas, grandes espacios abiertos y el tranvía, que solo está en la zona oriental de Berlín. Hay que tener en cuenta que los túneles del metro entre los dos Berlines fueron tapiados. Vemos muestras de la monumentalidad tan práctica del socialismo y sobre todo moles de hormigón que antes eran oficinas del gobierno o viviendas y hoy ya están colonizadas por centenares de empresas. Bueno, y lo que es más llamativo del barrio, su torre de comunicaciones. La construyeron en los 60 con más de 350 metros. Es el edificio más alto de Berlín. Pretendían, desde más allá del muro, los berlineses orientales, ver la opulencia y poder ver lo que los ciudadanos del este estaban realizando. En realidad, cuando se tiró el muro se pudo ver mucha decadencia entre los edificios que estamos viendo. Esta catedral se salvó. Frente a sí ha visto los desfiles de los nazis, los bombardeos de la guerra, el ascenso del comunismo a apenas unos metros, porque está justo enfrente de la sede del partido. Bueno, hay que recordar que Bismarck quería hacer de Berlín una especie de París con su canal navegable. Pero nadie mejor que una berlinesa que ha conocido sus dos Berlines, la que le tocó vivir de este lado, el oriental, la que nos cuente algo más. Ich bin im Prenzlauer Berg aufgewachsen, das ist ein Stadtteil im Osten Berlins, der heutzutage viele Erasmus-Studenten anzieht. Das heißt, so ziemlich jeder Erasmus-Student würde gern dort leben, weil dort die Szene der Cafés früher, als ich dort gelebt habe, bis zum Alter von 14 Jahren, war das nicht ganz so. Es war zwar schon ein Studentenviertel, allerdings war dort die Architektur sehr alt. Das heißt, Häuser aus der Jahrhundertwende. Die Renovierungen werden privat finanziert, das heißt, natürlich steigen damit die Mieten. En Berlín el 89% de la gente vive alquilado. Eso deberíamos aprenderlo. Si hubiera un parque de viviendas en alquiler suficiente, estas tensiones que se están produciendo y que están todos los días en la prensa de la subida de la vivienda, del precio de la vivienda, pues se moderaría y sobre todo habría una alternativa. Y nos vamos camino del oeste, pero en metro. Sí, un metro que llama la atención por todo lo contrario que en Madrid, o sea, que está casi a ras de suelo. Fíjense que sus vibraciones se sienten casi en cualquier punto de la ciudad por el que pase.
No hay tornos, no hay controles, la gente tiene un gran sentido de ciudadanía, ¿no? Un billete sencillo, por ejemplo, cuesta 2,10 €. Sí, pero en un sentido amplio también hay que reconocer que quizás es más barato que en Madrid, porque da derecho a usarlo 2 horas en cualquier transporte metropolitano. Sí, por ejemplo, en Potsdamer Platz, de la que hablaremos un poquito más tarde, esta plaza ha vivido casi todos los avatares de la historia y como testigo este reloj semáforo, réplica del de los años 30, que se colocó ahí para proteger a los guardias de tráfico del mismo, valga la redundancia, del tráfico. Bueno, vemos edificios futuristas, pero también otros que no se cortan a la hora de imitar la estética soviética. Sí, porque ninguno de los que ven tiene más de 5 años. Como les decíamos, luego volveremos aquí en nuestro recorrido por el perímetro del muro. El modelo de Potsdamer Platz no lo considero especialmente acertado y yo creo que ellos tampoco demasiado. Es decir, yo creo que en la siguiente operación que está planteada cerca de Potsdamer, lo que tratan es precisamente de recuperar la estructura antigua de la plaza en lugar de ir a esta serie de calles cruzadas más o menos caóticas que constituyen Potsdamer. O sea, yo creo que yo no considero muy positiva la experiencia y tengo la impresión de que ellos tampoco, ¿no? Y ahora ya, decididamente nos encontramos en el oeste. Esto que ven es la zona inglesa, de las 4 en que estuvo dividida la ciudad desde 1945. Sí, todo muy inglés o francés. Boutiques, casas señoriales, pero muy contemporáneas, ninguna anterior al siglo XX. Bulevares muy propios de lo que hubiera querido Bismarck. Y un buen número de canales, que en algunos puntos también fueron frontera entre los dos Berlines. Pero nos vamos a volver a aproximar al muro propiamente dicho. No se pierdan la ironía de los coches pisando literalmente lo que fue el perímetro de la barrera. Y pueden hacerse la idea de cómo el muro condicionó y condiciona los edificios colindantes, sobre todo en el este. Tengan en cuenta que casi todo eran descampados en torno al muro, que hasta hacía nada allí se levantaba. Pero ahora les invitamos a un recorrido por una parte emblemática concreta de lo que fue el perímetro del muro. El muro se queda 100 años más. Esas fueron las palabras de Honecker unos 8 meses antes de que precisamente el 9 de noviembre de 1989 cayese el muro de Berlín. De ese muro hoy, a lo largo de todo lo que fue en su extensión, quedan 2 hileras de adoquines que ahora mismo estamos viendo en imagen y nada más que un pequeño trocito de muro real en lo que es la ciudad. Esto se encuentra precisamente en Friedrichstraße, que es la calle que separaba lo que era Berlín Este de Berlín Oeste. Y nos encontramos precisamente en este punto porque está justo aquí al lado lo que llamamos el Checkpoint Charlie, lo que se llama el Checkpoint Charlie, que fue, por así decirlo, la primera aduana o el paso fronterizo entre estas dos partes de Berlín. Allí nos espera Mario, vamos a ver qué nos cuenta. Así es, hoy el Checkpoint Charlie recupera su caseta originaria. Fue instalada poco después de la caída del muro de Berlín como conmemoración de lo que fue este emblemático punto de cruce allá en los años 60. En estos días es más que otra cosa un reclamo turístico, justo enfrente del museo del mismo nombre. Y a unos 500 metros del Checkpoint Charlie se encuentran estos 200 metros de muro que a petición de la Fundación Topografía del Terror se han mantenido aquí en Berlín. Este lado en el que nos encontramos era el lado democrático, donde existían unos 10 metros de distancia entre el muro y una zona que era una zona militar a la que la población, los ciudadanos no podían acercarse. En cambio, si nos movemos un poquito hacia este lado, aquí nos encontramos con la parte federal, donde aquí los ciudadanos sí podían acercarse al muro, de ahí que existieran pintadas. Vemos por tanto la diferencia entre un lado y otro. Tenemos que decir que la longitud de este muro fue de 150 kilómetros, separando lo que era una parte de otra de Berlín, y que fueron aproximadamente unas 150 personas desde 1961 hasta el 89 las que en un intento de pasar de un lado a otro del muro perecieron en su intento. Y de aquí nos vamos a buscar a Mario, que creo que está en una de las zonas pues más modernas actualmente y más reconstruidas de lo que fue el Berlín antiguo, donde antes no existía nada, ahora existe un gran complejo de negocios.